Ya no es una conspiración y la noticia está en todos los medios. Fue publicado en YouGov. Milei vuelve a llamar a Lula ladrón y corrupto y reaviva la crisis diplomática con Brasil. En Carta Capital, Milei vuelve a llamar a Lula ladrón y redobla la apuesta con las ofensas contra el gobierno. En BBC News, Milei redobla la apuesta y vuelve a criticar a Lula. Es un ladrón, corrupto. Mejor que ver lo que dice la prensa sobre este episodio es ver al propio Milei diciendo en voz alta y clara a la periodista de izquierda esas palabras que están siendo reportadas por los medios brasileños. Veamos si después entenderemos por qué Milei está diciendo eso. Sus calificativos a Lula la semana pasada, a quien acaba de llamar ladrón y presidiario. La pregunta es, ¿mentí? No, pero yo le pregunto afuera. La pregunta es, ¿mentí? Ladrón, bueno, la acusación de ladrón, no. No. A ver. Es ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Qué más? No, la manera de decir que usted fue a ver Brasil, ¿mentí? No, quizá en los descriptivos yo también lo he dicho. No mintió, pero la manera de decirlo es demasiado de no. ¿De vuelta? ¿De no es demasiado agresiva? ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted qué le parece? No. Bueno, entonces es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Contra los hechos no hay argumentos. No hay una persona seria que le quite una sola coma a lo que Milei dijo. De hecho, hermanos míos, Brasil está en una situación muy complicada. Tenemos un término que fue inventado por nosotros, descondenado. Eso no existe. En el mundo jurídico, la persona es culpable o es inocente. Descondenado no existe. Pasó a existir con el molusco. Podemos decir que eso es una aberración jurídica. Nosotros, los brasileños, estamos obligados a aceptar eso gracias al poder judicial que ha hecho militancia y ha bajado el martillo con mucha fuerza, literalmente usando como mesa nuestras espaldas. ¿Por qué no decir, como decimos aquí en el Nordeste, en nuestras espaldas? Pero Milei no es brasileño. Él no está obligado a tragarse ese problema así nada más. Él está diciendo la verdad. No se trata solo de apoyar al candidato A o B. Se trata de que llegamos a un punto en el que la verdad ya no puede ser barrida debajo de la alfombra. Si los brasileños se someten a esto, el mundo está diciendo basta. Y eso, mis nobles y queridos hermanos, nos trae una vieja posibilidad que hace temblar a mucha gente. Para que Brasil se meta en bronca con Argentina y Paraguay es cuestión de nada. Vamos a entender mejor el escenario geopolítico justo después de que agarres ese buen café con leche y un buen pedazo de pastel engorda marido y empecemos nuestro segmento Señores do Mundo. Señores do Mundo. En los últimos meses, el escenario político de América del Sur se ha convertido en el escenario de algunos de los enfrentamientos ideológicos y geopolíticos más intensos de su historia reciente. Por un lado, Javier Milei, presidente de Argentina, representante de un modelo basado en el liberalismo económico, la desregulación y el alineamiento directo con las democracias occidentales. Por otro lado, tenemos a Molusco da Silva en Brasil, marcado por políticas de intervención estatal y una diplomacia pragmática orientada al fortalecimiento del bloque BRICS y la cooperación Sur-Sur. La prensa internacional, como se ha demostrado en varios reportajes recientes, ha documentado el intercambio frecuente de acusaciones entre los dos líderes. Mientras el lado brasileño exige retractaciones formales por declaraciones duras hechas por el líder argentino, Milei sostiene sus críticas, negándose a retroceder en lo que considera una defensa de principios morales y económicos innegociables. Más allá de las divergencias verbales, lo que está en el centro de esta controversia es la dirección estratégica del continente. La postura firme de Milei resuena entre aquellos que ven con preocupación los escándalos de corrupción históricos vinculados a la izquierda latinoamericana y el avance de la influencia estatal sobre las libertades individuales.
La base de los argumentos de Javier Milei y de sus seguidores se mantiene en dos pilares principales: la integridad institucional y la libertad económica. El primero, el historial institucional y la ética en la política. Para la derecha conservadora y liberal en América Latina, el ascenso del actual gobierno brasileño representa el regreso de una agenda marcada por escándalos que sacudieron al país en el pasado. En la visión de los defensores de Milei, criticar ese liderazgo no es un simple ataque personal, sino el cumplimiento del deber político de denunciar lo que consideran la normalización de la corrupción en el poder político. El segundo, contrastes económicos. Milei asume el poder en Argentina con la promesa de recortar los gastos gubernamentales, combatir la inflación crónica y cerrar las llaves del financiamiento estatal. Al señalar fallas en el modelo brasileño, él busca alertar sobre los riesgos de políticas fiscales y expansionistas que, según su doctrina económica, llevan inevitablemente a la inflación y al empobrecimiento de la población. Lo que, obviamente, termina con las críticas infundadas de una parte de los medios completamente comprados y militantes. En la revista Veja, por ejemplo, se publicó lo siguiente: Milei insulta a Lula y desvía la atención del aumento de la pobreza en Argentina. El número de argentinos pobres aumentó en 600.000 en el primer trimestre, según datos oficiales. Esos datos oficiales son como la oposición los quiere hacer ver, porque el hecho es que Milei lleva pocos años en el gobierno, es literalmente un gobierno nuevo, un modelo nuevo que acaba de ser implementado. Quieren echarle la culpa de toda la desgracia causada por los gobiernos anteriores, gobiernos de izquierda. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido común sabe que él no puede ser responsable de ese supuesto aumento de la pobreza, ya que heredó un país en quiebra. La verdad es que Argentina se está recuperando económicamente, y las críticas de Milei no tienen nada que ver con encubrir algo de ese tipo. Incluso porque los medios, no estarían hablando de este tema si él no estuviera diciendo la verdad sobre su gallina de los huevos de oro, que sabemos que el PT siempre fue para unos medios fracasados y que hoy viven de subsidios del gobierno. El hecho es que uno de los puntos más críticos de esta división geopolítica reside en la política exterior. El mundo vive hoy un momento de polarización entre bloques. De un lado, las democracias liberales occidentales, del otro, los regímenes autoritarios, o de partido único que buscan redefinir el orden global. Sinceramente, mis nobles y queridos hermanos, sabemos que no hay un lado santo, pero si se trata de elegir entre alguien que es liberal, que te permite ser dueño de lo que es tuyo y educar a tu familia a tu manera, y otro que quiere mandar en todo, ni siquiera tengo que preguntarte cuál es mejor. La respuesta es obvia. Si observamos la estructura de las alianzas actuales, Brasil se ha estado acercando progresivamente al eje Pekín-Moscú a través del bloque BRICS, además de mantener relaciones diplomáticas amistosas con regímenes de la región como Venezuela, Nicaragua y Cuba, sobre los cuales hay grandes sospechas, por no decir pruebas, de que están involucrados con el crimen organizado, o al menos facilitan la vida de estos. Esa postura coloca a Brasil en una posición divergente de sus vecinos inmediatos del Cono Sur, como la Argentina de Milei, y Paraguay, que ha reafirmado su compromiso con los principios occidentales de libre mercado y democracia representativa. En un escenario hipotético de polarización severa o conflicto internacional global, las decisiones diplomáticas que se tomen hoy determinarán de qué lado de la frontera se posicionará cada nación. Eje occidental, Argentina y Paraguay. Alineación directa con Estados Unidos, Israel y las democracias europeas, defendiendo la propiedad privada, el libre mercado y la limitación del poder estatal. Eje BRICS, Sur global. ¿Qué eligió Brasil? Alineación con China y Rusia, priorizando acuerdos comerciales y políticos que muchas veces relativizan abusos de derechos humanos o regímenes dictatoriales en nombre de la multipolaridad. Esta división muestra que la fricción entre Milei y el gobierno brasileño va mucho más allá de preferencias personales. Se trata de un debate sobre la propia identidad de América del Sur en el mapa de la política internacional. Al analizar reportajes como el publicado por la BBC, se nota que la prensa internacional intenta encuadrar la disputa como un conflicto diplomático formal entre dos países socios comerciales. Sin embargo, una lectura atenta de los hechos revela que la negativa de Milei a adoptar el lenguaje diplomático tradicional es deliberada.
Para el presidente argentino, mantener la contundencia verbal es una forma de marcar posición contra la hegemonía de la izquierda en la región. El uso de términos directos busca exponer el contraste entre el proyecto de reforma liberal radical y el modelo establecido de gobernabilidad tradicional en América Latina. La disputa entre Javier Milei y el liderazgo del gobierno brasileño simboliza el gran dilema de América Latina en el siglo XXI. Por un lado, el intento de romper con vicios estructurales y modelos estatales pesados a través de reformas liberales profundas y el alineamiento con las grandes democracias de Occidente. Por otro lado, el mantenimiento de alianzas orientadas al fortalecimiento de bloques alternativos a Occidente. El futuro de la región dependerá de cuál de estas visiones prevalezca. Si Sudamérica seguirá el camino del fortalecimiento de las libertades individuales y de la alianza con las naciones democráticas occidentales, o si continuará vinculada a modelos de fuerte intervención estatal y alineamientos globales cuestionables. El brasileño aún no se ha dado cuenta, pero esa decisión está en sus manos. Brasil, sinceramente, mis nobles y queridos hermanos, viendo al mundo dividirse en dos grupos, puede ser decisivo. Podemos estar del lado de aquellos que realmente buscan lo mejor para sus ciudadanos, o podemos estar del lado de aquellos que oprimen a sus ciudadanos. Para quien todavía tiene dudas y compró la narrativa de que Brasil necesita mucho a China y etcétera, se olvidó de lo que el doctor Eneas ya nos enseñó y nos explicó en la práctica. Esos países que dicen invertir aquí, en realidad, se llevan mucho más. Si ellos invierten 100 millones, se llevan 1.000 millones, no existe almuerzo gratis. El doctor Eneas explicó eso en el programa de Ratiño, pero hay personas que todavía no lo entendieron. Entonces, para ellas vamos a ver cómo China trata a su ciudadano chino, y así podremos entender lo que viene para nosotros, los brasileños, que nos estamos convirtiendo en sus principales socios y cada vez más influenciados y, por qué no decirlo, dependientes de la economía china. Veamos una pequeña señal de lo que nos espera. Imagina una ciudad china a las 2 de la mañana. No la ciudad de las postales, de los drones filmando rascacielos, brillando como si el futuro se hubiera comprado a 12 meses sin intereses. No esa China de propaganda, con trenes bala y gente sonriendo para anuncios de condominios que prometen una vida internacional. Mira un poco más abajo. Debajo de un paso elevado, cerca de una estación de autobuses, un joven se dobla sobre una mochila vieja, intentando dormir antes de que alguien le diga que se vaya. El celular casi no tiene batería. La chaqueta todavía huele a la calle. Tal vez de día él entregue comida, cargue cajas, haga trabajos temporales, mande currículums, pero en la noche, cuando la ciudad apaga las vitrinas y cierra las puertas automáticas, queda la pregunta más simple y más cruel. ¿Dónde va a dormir? Hoy esa pregunta parece pequeña, pero abre una grieta enorme en el retrato de una potencia. Según el guión original, más de 24 millones de chinos estarían viviendo en situación de calle o sin vivienda estable, un número del tamaño de un país entero, parecido a la población de Taiwán. Y lo más aterrador no es solo el tamaño del problema, sino la velocidad. En solo 5 años, esa población habría crecido más de 5 veces, como si la escalera social, esa que prometía que solo bastaba estudiar, trabajar y obedecer al ritmo de la máquina, hubiera perdido varios peldaños de golpe. Mucha gente no cayó porque quiso, cayeron porque el suelo simplemente desapareció. Lo curioso, por no decir trágico, es que esas personas no están escondidas en lugares lejanos. Ellas están en el corazón de las ciudades que aparecen en los comerciales de modernización. En Pekín, Shanghái, Cantón, Shenzhen, lugares que deberían simbolizar el éxito económico. Hay personas durmiendo en entradas de metro, terminales de autobuses, cafeterías abiertas las 24 horas y cibercafés. Incluso parques, túneles y pequeñas áreas de vegetación en los límites urbanos. Durante el día, estas ciudades venden la imagen de eficiencia. Por la noche, revela un manual silencioso de supervivencia. Una persona aprende dónde puede cargar el celular sin ser expulsada. ¿Qué baño público todavía tiene agua? ¿Qué tienda deja que alguien se siente unos minutos más? ¿Qué puente tiene menos patrullaje? Es una ingeniería de la miseria, solo que sin diploma y sin ceremonia de graduación. Pero el punto más duro no es solo la pobreza, es la forma en que la pobreza pasa a ser tratada como suciedad visual. En muchos lugares la respuesta no parece ser refugio, apoyo, alimentación o ingresos. La respuesta parece ser diseño urbano contra la gente pobre. Las bancas de las plazas reciben barras de hierro para impedir que alguien se acueste. Áreas debajo de los viaductos reciben bloques de concreto puntiagudos que fingen ser una solución arquitectónica. Pero en la práctica dicen una frase muy simple: no eres bienvenido aquí.
Es casi una obra de arte contemporánea del desprecio. Solo faltaría un letrero: instalación patrocinada por el miedo a ver la realidad. Estas estructuras no solo impiden que el cuerpo descanse, comunican una visión del mundo. Le dicen al trabajador que puede construir la ciudad, limpiar la ciudad, entregar comida a la ciudad, vender su juventud a la ciudad, pero no puede acostarse en el suelo de esa misma ciudad. Cuando todo sale mal, la ciudad acepta tu mano de obra, pero rechaza tu cansancio, quiere el paquete entregado en la puerta, pero no quiere saber dónde duerme quien trajo el paquete, quiere el edificio terminado, pero no quiere ver al albañil desempleado después de que la obra termina, quiere ver la vitrina limpia, la acera bonita, el informe elegante. La gente sin hogar, en ese escenario, se convierte en un error de decoración, y aquí entra una verdad importante. El nuevo sin techo chino no encaja en el estereotipo antiguo, y no estamos hablando solo de personas mayores, mendigos tradicionales o gente completamente fuera del mercado. El guión señala que más de 60 de esas personas tendrían menos de 33 años, o sea, son jóvenes. Gente que acaba de entrar en la vida adulta y ya encontró la puerta de salida. La pregunta que queda aquí, mis nobles y queridos hermanos, es si ellos tratan a su propio pueblo así, ¿cómo nos van a tratar a nosotros, los brasileños? Y eso, hermano mío, es solo la punta del iceberg. Hay mucha más arbitrariedad y muchas cosas absurdas pasando. Pero para eso, vamos a presentar a un joven valiente que vive en China, es brasileño, pero ha hecho duras denuncias arriesgando su propia vida. Mira lo que él dice sobre ese hermoso gobierno que el nuestro insiste en traer a nuestro país e incluso entregar empresas y servicios estratégicos. Escucha lo que dice este chico. ¿Sabías que en China hay temas de los que está prohibido hablar? Cosas que no puedes buscar, no puedes publicar y ni siquiera mencionar en internet. Y lo más prohibido de todo es la masacre que el propio gobierno chino cometió y borró de la historia. Todo sucedió en 1989, cuando miles de estudiantes ocuparon la Plaza de la Paz Celestial, en el centro de Pekín. Esos estudiantes se quedaron ahí por semanas pidiendo más libertad y el fin de la corrupción, y en el punto máximo, más de 1 millón de personas se unieron a ellos. Pero en vez de escuchar, el gobierno chino decidió callarlos, y en la madrugada del 4 de junio envió al ejército contra su propio pueblo chino. Tanques de guerra, soldados con fusiles avanzando por las calles de Pekín, disparando contra gente desarmada, y hasta hoy nadie sabe cuántos murieron. El propio gobierno dijo que fueron solo 200. Los estudiantes mencionaron más de 3.000 y un telegrama secreto del embajador británico reveló años después que más de 10.000 personas fueron asesinadas. Pero la única razón por la que no sabemos el número real es que China nunca dejó que nadie investigara o hiciera averiguaciones. Y lo más surrealista no es la masacre, es lo que vino después. Si le preguntas hoy a un joven chino qué pasó el 4 de junio de 1989, no va a saber responder. Y no es que lo esté ocultando, es que realmente no lo sabe porque el tema fue prohibido. No puedes buscar en China, las fotos no aparecen, y ni siquiera si buscas los números 6, 4 y 1989 juntos, no pasan por el filtro de internet. O sea, no puedes ver absolutamente nada en China. El país tiene 2 millones de sensores en línea, solo para asegurarse de que nadie vea. O sea, el gobierno chino no solo mató a sus propios estudiantes por causa de una protesta, sino que también los borró de la memoria del país. Y hasta hoy, cada año, en esa fecha, la policía visita a las familias de los fallecidos para impedir que lleven flores a la tumba. Entonces piensa en la magnitud de esto, un régimen que necesita borrar su propio pasado, arrestar a quien enciende una vela y censurar una fecha entera solo para mantenerse en el poder. Y ahí es donde está la lección para Brasil y los brasileños. Ningún país se convierte en eso de la noche a la mañana. Empieza despacio, con quienes están en el poder queriendo controlar lo que puedes decir, lo que puedes ver y qué versión de la historia está permitida. Y no necesitamos ahora regular todo lo que sea digital, sobre todo en año electoral. Entonces nosotros en Brasil, ¿sabes? Queremos decirlo alto y claro. El ECA digital fue solo el primer paso. ¿Habrá otra regulación en Brasil? Cuando te das cuenta, ya no puedes quejarte. Por eso siempre digo, la libertad se defiende mientras la tienes, no después de perderla. Así que si no sabías de esta curiosidad, compártela con tus amigos y sígueme. Mi nombre es Encarando Sobrenatural Oficial y te voy a mostrar la verdadera China.
No sería teoría de la conspiración si yo dijera que, si ellos tratan a sus propios ciudadanos de esa manera, ¿qué podemos esperar del trato hacia nosotros, que solo somos socios? La verdad es que China ha entrado aquí con mano de hierro, mis nobles y queridos hermanos. Y como ya sabes, ella no nos domina con disparos, con misiles ni nada por el estilo. Ella domina económicamente. Cuando empiezas a ceder tus principales servicios a empresas controladas por el gobierno chino, después no puedes querer ni exigir libertad, si ni siquiera se la dan a su propio pueblo. Lo peor de todo esto, mis nobles y queridos hermanos, es que aquellos que piensan en salir de este país ven un reloj de arena sobre sus cabezas, porque las relaciones se van a volver cada vez más estrechas. A medida que los líderes brasileños, en cada oportunidad que tienen en conflictos internacionales, siempre apoyan al peor bando, siempre están del lado equivocado, muchas veces incluso del lado de malhechores o traficantes. Nuestra imagen se va deteriorando cada vez más y cada vez es más difícil mudarse a cualquier país del mundo que sea. Eso se hace a propósito. Ya les dije eso, mis nobles. Cada día que pasa, más empresas, empresarios y gente productiva están dejando el país. Aquellos que se están quedando aquí, que son trabajadores, no van a poder solos sin esa parte de la economía que son esas personas. Si seguimos a este ritmo, la salida para Brasil se va a cerrar. Nos quedaremos atrapados aquí como vacas y toros encerrados en un corral. La solución sería que la gente despierte y entienda que con la izquierda ya no se puede más. Desafortunadamente, con unos medios podridos y manipuladores, es difícil que la gente entienda eso. Nos esforzamos mucho para hacerte llegar este tipo de información, pero reconocemos que somos una burbuja pequeña. Quien realmente tiene gran alcance son los medios podridos. Desafortunadamente, esa es una gran verdad. La mayoría de las personas hoy en día están conectadas a las redes sociales, pero desafortunadamente, gran parte de ese público no usa las redes sociales para informarse como tú lo estás haciendo en este video. Piensan que videos como este son cansados, demasiado largos, con palabras incluso difíciles de entender. Entonces, esas personas prefieren ver videos cortos, videos rápidos, esos en los que pasan horas y horas viendo y cuando les preguntas qué estaban viendo, ni siquiera saben decirte. De tantas tonterías que llenaron su cabeza. Una nación, hermanos míos, que sigue quemando la bandera o destruyendo televisores porque la selección brasileña de mierda perdió un partido, una copa del inmundo. Y, al mismo tiempo, no se indigna con tantos escándalos de corrupción como el Banco Master, el robo en el INSS y muchos otros. Las empresas estatales están literalmente quebrando, no se puede esperar mucho. La moda del momento que está arrasando en todas las regiones, incluso aquí en el Nordeste, que antes era más tradicionalista, ahora que es farmear aura. Los campeonatos están arrasando. Ya mostramos eso aquí en al menos 2 videos. Entonces, mis nobles y queridos hermanos, lo que les digo es que si piensan en salir del país, visualicen e imaginen ese reloj de arena disminuyendo cada día. No lo dejes para después. No estoy diciendo esto porque venda algún tipo de asesoría o algo por el estilo. Yo no gano nada si tú te vas o no te vas. Solo estoy dando este consejo como retribución por tu fiel audiencia durante tanto tiempo. De la misma manera que hablo con mis familiares y amigos, estoy hablando contigo, mi querido hermano, porque así es como te considero. Si no quieres pasar por las tribulaciones que van a venir por ahí con la posibilidad, no estoy diciendo que eso va a pasar, no soy irresponsable hasta ese punto. Pero la posibilidad de que Brasil se meta en un lío del peor lado posible, de que seas obligado como los ucranianos hoy en día, atrapados por el batallón de neobigotes. Todo el mundo lo sabe, ciudadanos de bien siendo desmoralizados, agarrados por la parte de atrás del pantalón y puestos en la primera línea del frente. Eso es lo que pasa en Ucrania hoy. El ciudadano ucraniano ya no quiere esa lucha. La Unión Europea está haciendo de ese país un ring para pelear con Rusia, que tampoco es inocente en esta historia, son invasores. Pero quienes realmente están sufriendo con esto es justamente el pueblo ucraniano, y nosotros podemos ser la nueva Ucrania muy pronto. ¿Ya pensaste, hermano, tú o tu hijo, ser obligados a ir al frente de una pelea para defender el régimen comunista? ¿La patria es grande? ¿Alzar, como decía el cabo sin cerebro? Piensa en eso, hermano, porque la posibilidad de que eso pase es cada vez mayor. Este video termina aquí. Espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Si fue así, compártelo, muéstraselo a más personas. La única forma en que podemos hacer alguna diferencia, mis nobles y queridos hermanos, hablando como nación, es que las personas entiendan esto.
Y sabes que videos como este son considerados problemáticos, así que cuento contigo. Quien pueda hacerse miembro, sepa que eso ayuda aún más. Y agradezco de corazón a quien pueda hacerlo. Si no puedes, deja tu like, comparte, comenta, porque eso ayuda mucho a la interacción. Aunque sea un emoji, eso ayuda mucho. También puedes publicar en nuestra comunidad. Lo dejé abierto para que puedas hacerlo. Este video termina aquí, hermanos míos. Piensen en todo lo que les dije. Un abrazo, que Dios los bendiga y que Él proteja a ti y a tu familia. ¡Fum!